Bueno, comencemos entonces con nuestras actividades de la segunda semana, ya las reglas aditivas de la probabilidad. Y para comprender mejor esta regla, bueno, vamos a ver primero unos ejemplos y vamos a ver algunas situaciones como la que tenemos acá, en donde dice que, bueno, en una carrera de automovilismo, Lorena, Patricio y Daniela son los finalistas de la competencia, ¿ya? Y la primera pregunta, ¿cierto? Que se nos hace como pregunta inicial, ¿cierto? ¿De cuántas maneras posibles pueden llegar a la meta los tres finalistas? ¿Ya? ¿Cómo pueden llegar, cómo pueden subirse al podio? Tal vez puede ser primero Lorena, después Patricio y tercero Daniela, o tal vez Daniela primero, Patricio segundo y Lorena tercera, o tal vez Patricio primero, Lorena segunda y Daniela tercera. Entonces tenemos que ir viendo, ¿cierto? Y averiguando cuáles son las posibles formas en cómo pueden, en este caso, ubicar los primeros tres lugares. ¿Ya? Ahora, estos tipos de respuestas, ¿cierto? Que nosotros podemos dar y decir, la respuesta es 6. Tenemos que averiguarlo ahora, ¿ya? Ahora vamos a aprender, ¿cierto? Cómo nosotros podemos calcular este tipo de situaciones, ¿ya? Utilizando las probabilidades, ¿ya? Y algunos principios importantes para destacar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, desglosando lo mismo, de las maneras posibles de llegar a la meta, ¿en cuántas Lorena ocupa el primer puesto? ¿En cuántas Daniela ocupa el primer puesto? ¿Y en cuántas Lorena ocupa el último puesto? ¿O cuál es la probabilidad de que Lorena llegue primera o llegue última? Entonces, todas estas situaciones son las que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Con esta regla aditiva de la probabilidad. Y vamos a ver cuáles son las condiciones en donde yo voy a poder sumar probabilidades y cuándo no voy a poder sumar probabilidades. Eso también es importante de destacar. Bien, entonces vamos a partir ya con un ejemplo un poco más concreto, ya, donde vamos a tener una tómbola, ya como la que tenemos ahí, cierta en la imagen, en donde vemos que en la tómbola existen tres bolitas rojas, vemos dos celestes y una verde, ¿ya? Y nos preguntan cuál es la probabilidad de extraer una bolita verde o una bolita roja. Entonces acá nos están pidiendo, ¿cierto?, la probabilidad de que ocurra algo o de que ocurra otra cosa, ¿ya? Ahora, estos eventos, ¿cierto?, que deben ocurrir, ¿cierto?, los vamos a enumerar y vamos a decir que el evento A va a ser extraer una bolita verde, ¿cierto? Que la bolita que yo saque va a ser verde. Y el evento B va a ser análogamente lo mismo, pero con la bolita roja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Nos están diciendo que yo tengo que sacar una bolita y puede ser verde o puede ser roja y nos pregunta cuál es la probabilidad de que esto ocurra, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo voy a calcular yo? Primero, voy a saber de que estos eventos, ¿cierto? A y B no tienen elementos en común, ¿cierto? Elemento A extrae una bolita verde, ¿ya? Y las bolitas verdes son todas verdes, entonces no es como en la otra actividad que teníamos bolitas con dos colores, con tres colores, y ahí genera un poquito de problema, ¿ya? Pero en este caso, el conjunto de las bolitas verdes son bolitas verdes. En el conjunto de las bolitas rojas, son bolitas rojas. Y no hay elementos que estén en ambos conjuntos. ¿Ya? Eso es como importante destacar. Entonces, eso se le llama que el evento es disjunto. O sea, si yo lo represento en un diagrama de Venn, un circulito acá y no hay nada en común. ¿Ya? Eso no hay intersección entre ellos. Entonces, como no hay intersección entre ellos, yo los puedo sumar. ¿Ya? Entonces, aquí viene como la primera regla. ¿Ya? Ahora, para calcular la suma de estas probabilidades, primero debo calcular la probabilidad del primero con la probabilidad del segundo, ¿ya? O sea, debo mirar mi tómbola y debo preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bolita verde? 10%, ¿sí? ¿Y cuántas son en total? Ah, ya, pero en vez de hablar de por ciento directamente, yo preferiría hablar de una fracción. ¿Cuántas posibilidades tengo de sacar la bolita verde?
¿Cuántas son favorables? ¿Cuántas bolitas verdes hay? Una. ¿Una de cuántas? Una de 6, ¿cierto? Ahí como decía Joaquín. Una de 6, ¿ya? Esa es la probabilidad de sacar una bolita verde, que sería el evento de A. ¿Y cuál sería el evento de B? La probabilidad de B de sacar una bolita roja. Si miran la tómbola, 3 de 6, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo la probabilidad de obtener A y la probabilidad de obtener B. En la página 168, ¿ya? Que le vi que estaba buscando la página corta. 168, del libro a color. Ya, ese es de actividades, ¿no? Ahí no va a encontrar ningún ejercicio. Ya. Bien, entonces, tengo la probabilidad de A, un sexto. La probabilidad de que ocurra B sería 3 sextos, ¿cierto? Porque es más bolita roja, es más probable que salga. Y ahora para calcular la probabilidad de extraer una verde o una roja, ¿cierto? Esa O era la unión. Nosotros vamos a decir que esto va a corresponder a la suma de las probabilidades. Entonces yo tengo que sumar un sexto más 3 sextos y eso me va a dar como resultado el problema que me están pidiendo. Entonces, en este caso, recordemos como tenemos igual denominador, simplemente nosotros sumamos los numeradores, 1 más 3 son 4 y me daría 4 sextos. ¿Ya? Ahora, la última parte que ahí aparece, que es la de simplificar, queda, la verdad, como a criterio del que está realizando el ejercicio. ¿Ya? O sea, no es obligación simplificar. ¿Ya? Yo perfectamente puedo decir, la probabilidad es 4 de 6, listo. ¿Ya? No es un requerimiento la simplificación. Ahora, veámosla de una forma más de propiedad, ¿ya? Dice que bueno, si los eventos son disjuntos, en este caso que no tienen elementos en común, ¿ya? Los diagramas de Venn están separados, ¿ya? Eh, Dice que la unión entre ambos conjuntos va a ser simplemente la suma de ellos. O sea, si yo tengo elementos en donde no tengo, o sea, si yo tengo eventos en donde no tengo elementos en común, en donde nada puede ocurrir de manera simultánea, ya la intersección de ellos es vacía, entonces, para calcular la unión de sus probabilidades, o sea, para calcular la unión, ¿cierto? O la probabilidad de la unión, simplemente sumo la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, ¿ya? Ahora, por otro lado, si yo quiero calcular la probabilidad de dos eventos que tienen elementos en común, ¿ya? En donde sí hay elementos que se repiten en un conjunto y en el otro, ahí sí tengo que aplicar la fórmula que aparece más abajo, que es similar a la anterior, ¿ya? Que es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, pero acá le debo restar la intersección entre A y B. O sea, le debo restar lo que se repite, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo lanzo un dado y la probabilidad de A es sacar un número par, 2, 4, 6, y la probabilidad de B es sacar un número primo, en este caso sería 2, 3, 5, vemos que el 2 se está repitiendo en los pares y se está repitiendo en los primos. Entonces vemos que ahí hay una intersección en esos dos eventos. Entonces para calcular la suma de ellos, yo debo calcular la suma, la probabilidad de que salga par, que sería 3 de 6, la probabilidad de que salga primo, que sería 3 de 6, menos el 2, en ese caso, que sería un sexto. Y ahí generamos, ¿cierto?, la probabilidad, en este caso, de la suma de cualquier tipo de conjunto, ¿ya? Ahora, si el conjunto da como intersección vacía, sumo A más B, ¿cierto? Probabilidad de A más probabilidad de B. Pero si llegase a tener alguna intersección, algún elemento en común, simplemente debo restar al final la probabilidad de esa intersección.
¿Ya? Si en este caso la intersección era el 2 que se repetía, y en ese caso era un sexto, se le resta un sexto, ¿cierto? Y nos va a dar nuestro resultado. Ahora, a modo personal, yo recomiendo siempre que consideren la última fórmula, la más completa, para todo tipo de cálculo de unión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de que no tengan elementos en común, yo le voy a restar cero, ¿cierto? Porque como no tienen nada en común, menos cero. En cambio, cuando tengan algo en común, le aprovecho de restar lo que tienen en común. ¿Ya? Entonces así ustedes se aseguran de que no van a quedar con el ejercicio a medias, ¿ya? Porque ustedes saben que la unión va a ser probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, ¿ya? Y así se aprenden completa la regla. ¿Bien? Eh, eso. Ahora, veamos un ejemplo para aplicar, ¿cierto?, la probabilidad, para que vean cómo se comporta esta unión de probabilidades. Y tenemos acá un mazo, ¿cierto?, de cartas de naipe inglés, ¿ya? En donde un mago, ¿cierto?, le solicita a una persona que elija una carta al azar, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la carta que haya sacado esta persona haya sido un corazón o haya sido una figura, ¿cierto? Un jote, una cuina o un Kaiser, ¿ya? Entonces, para calcular la probabilidad, ¿cierto? Vamos a marcar todos los casos favorables en cada caso, en cada evento. Entonces, nosotros aquí vamos a tener las 52 cartas, sí, las 52 cartas, ¿cierto? Que representa todo este naipe inglés. Bueno, vamos a dejar los Joker de lado, ya porque no vamos a trabajar con ellos ahora. Y vamos a ver cuáles van a ser los eventos, ¿ya? Veamos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta sea un corazón o una figura? Entonces, el evento A, podemos decir que van a ser las cartas de corazón, ¿cierto? Y el evento B van a ser las figuras. En este caso, Jote, Queen, Kaiser. ¿Ya? Ahora, vamos a tener que calcular la probabilidad de que la carta que saque sea corazón. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que saque una carta con una pinta de corazón? Si nosotros miramos, ¿cierto?, nuestras cartas, ¿cierto?, nuestros naipes, ¿cuál creen ustedes que sería esa probabilidad? Serían eh, casi, casi, no son 10. Fíjense bien, cuenten. Tengo dos corazones. Serían 13, ¿cierto? Tengo 13 cartas de corazones de un total de 52. ¿Bien? Ahora, con respecto al evento B, la figura. ¿Cuál sería la probabilidad de obtener una figura al sacar una carta? A ver, ¿cuántas figuras tengo? 12, ¿cierto? Ya, entonces la probabilidad de sacar una figura sería 12 de 52. Ya, entonces ahora tengo primera probabilidad 13 de 52, la segunda 12 de 52, pero resulta que acá tengo una intersección. Si se fijan en este conjunto, que tengo como las filas del corazón, ¿cierto? Con el conjunto de las cartas de figuras, tengo una intersección, ¿cierto? Acá, esas 10 cartas están en ambos conjuntos. Están en el conjunto de los corazones y están en el conjunto de las figuras. ¿Se fijan? Entonces, debo arreglar este problema porque si yo sumo la probabilidad de uno más la probabilidad de la otra, estoy sumando esas tres cartas dos veces, ¿cierto? La estoy sumando con la primera probabilidad y la estoy sumando con la segunda. Entonces, para arreglar esto, debo restar una vez esta intersección para dejar todo arreglado. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la probabilidad de A de los corazones, que en este caso va a ser 13 de 52, más la probabilidad de los monitos,
de las figuras, que va a ser 12 de 52, y le voy a restar la probabilidad de esta intersección. ¿Ya? Entonces, va a quedar acá. ¿Ah? 52 cartas, sí. Entonces, voy a tener acá probabilidad de A, 12 de 50. Bueno, en este caso la pusieron al revés. Me pusieron figuras primero y después corazones. Bueno, pero la tratamos al revés, ¿no? Ya, sumamos el 13 de 52 más el 12 de 52 y el resto de la intersección. ¿Cuál era esta intersección? Esas tres cartitas que se repetían. ¿Cuál va a ser la probabilidad de esas tres cartas? 3 de 52, ¿cierto? Entonces, sumo 12 de 52 más 13 de 52 menos 3 de 52. Y como todos están partidos en 52, simplemente sumo 12 más 13 menos 3. ¿Ya? Y eso me va a dar 22. Entonces, la probabilidad de que al sacar una carta, esta sea corazón o una figura, es de 22 de 52. ¿Ya? Porque estoy sumando la probabilidad de una, la de la otra, y le estoy restando lo que estoy sumando dos veces. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos a qué se refiere esta regla? ¿Sí? Ya. Ahora, si nosotros tenemos la figura acá, es súper fácil identificar los conjuntos, ¿cierto? Porque ahí uno tiene la visión. ¿Ya? Ahora, si a nosotros de repente nos muestran el mismo problema, pero sin esto, ahí como que imaginarse las pistas como que de repente cuesta a lo más un dado, una moneda, pero ya, por ejemplo, un dominó, un naipe, de repente a veces cuesta por la cantidad de figuras que tiene, ¿ya? A veces, cierto, se puede tornar un poquito difícil, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, si yo pregunto cuál es la probabilidad de obtener una ficha que tenga los mismos dígitos en un dominó. ¿Alguien sabe cuántas fichas tiene un dominó? Ah, ¿cuál era el dominó? Muy buena pregunta también. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero yo. ¿Ya? Es mejor tener dibujadito, ¿cierto? Representado todo mi espacio muestral, como para poder yo poder ir desarrollando las probabilidades. ¿Ya? Pero cuando no tengo, por ejemplo, ahí todas las cartas, se puede generar un poquito confuso muchas veces. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Dice, nuevamente, ojo, de un naipe inglés, el mismo que teníamos arriba, se extrae una carta y se observa el número, ¿ya? Tenemos que considerar el J como un valor 11, ¿cierto? Porque el que viene después del 10, la Q, ¿ya? La cuina, va a ser el 12 y el K va a ser 13, ¿ya? Pamela dice que la carta que ella saque, ¿cierto? Va a ser mayor que 5 o va a ser diamante, ¿ya? Camilo indica que será menor que 5 o mayor que 10. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos tiene mayor probabilidad de acertar? O sea, tenemos que calcular la probabilidad de Pamela y la probabilidad de Camilo. ¿Bien? Entonces, hagamos la probabilidad de Camila. O sea, perdón, de Pamela, que es la primera que está ahí. Dice que la carta sea mayor que 5 o un diamante. ¿Ya? Para verlo más fácil, nos vamos a venir acá y vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que una carta sea mayor que 5 en el naipe inglés? A ver, observemos el naipe. No tomemos en consideración las X que ya están hechas ahí, sino que... ¿Cuántas? Mayor que 5. Una carta mayor que 5. ¿Cuántas cartas son mayor que 5? ¿12? Yo creo que hay más. ¿Cuántas cartas hay mayores que 5? Tenemos que considerar las figuras como 11, 12, 13. ¿Cuántas cartas hay ahí? Ah, ya, ahí sí me dan un número más cercano. ¿Cuántas cartas hay ahí que son mayores que 5? Ah, 33. Cerca. ¿Ah? 32. Ya, casi, casi, casi. ¿Ya? ¿Carta mayor que 5?
son mayores que 5. Entonces tengo 32 de 52. ¿Ya? Por otro lado, Pamela dice que si extrae una carta va a ser mayor que 5 o un diamante. Entonces acá tengo que tener mayor que 5, 32 de 52. Diamantes van a ser 13 de 52. ¿Y qué le debo restar? Le debo restar 8, exactamente. Le debo restar 8 de 52. ¿Por qué 8 de 52? Porque voy a tener 8 cartas que van a ser diamantes y además mayores que 5. Entonces, estas cartas, las 8 cartas, van a estar en el conjunto de los diamantes y en el conjunto de los mayores que 5. Entonces, voy a decir 32 más 13 menos 8. ¿Ya? Y eso me va a dar la probabilidad de que acierte, en este caso, Pamela. ¿Ya? Y eso está calculado acá, ¿cierto? 32 más 13 menos 8 y nos da 37 de 52. Por otro lado, Camilo dice que su carta va a ser menor que 5 o mayor que 10. Veamos. Menor que 5, ¿cuántas tengo? Tengo 4 por 4. Son 16 cartas. ¿Sí? ¿Y mayor que 10? 3 por 4. 2. ¿Tengo alguna intersección ahí? ¿Tengo cartas en común en estos dos puntos? No, ¿cierto? Entonces simplemente sumo. Ocupo la primera probabilidad. En este caso, 16 más 12 menos 0. Esto es lo que no hay nada en común. Y eso me va a dar 28. Entonces, Camilo tiene una probabilidad de ganar de 28 de 52. En cambio, Pamela, su probabilidad de acertar es de 37 de 52. Por lo tanto, Pamela tiene mayor probabilidad de ganar. ¿Ya? Ahora, eso no asegura de que Pamela vaya a ganar. Porque perfectamente Camilo puede sacar la carta que necesita y ustedes saben de repente la mínima probabilidad sale el ganador. ¿Ya? Entonces, no por tener la mayor probabilidad se asegura, ¿cierto? El, el premio, por así decirlo. ¿Ya? Bien, veamos ahora otra herramienta que a nosotros nos sirve para calcular estas probabilidades, que es el famoso diagrama de árbol. ¿Ya? El diagrama de árbol, ¿cierto? Es una representación gráfica de un evento que yo estoy realizando. ¿Ya? Puede ser lanzar una moneda, puede ser lanzar un dado, puede ser elegir entre opciones. ¿Ya? Por ejemplo, me tengo que vestir. Tengo opción entre 3 poleras, entre 4 pantalones y entre 2 pares de zapatos. Y puedo ahí yo ir armando todas las combinaciones posibles para yo poder vestirme. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿cierto? Vamos a representar todas esas situaciones con diagramas de árbol. ¿Ya? Y en este caso, nosotros vamos a realizar un experimento bastante acotado que va a ser lanzar una moneda y lanzar un dado. ¿Ya? Entonces, el primer evento, obviamente que va a ser lanzar la moneda, voy a tener dos opciones. O sale cara o sale sello, ¿cierto? Eso más que eso no. Ahora, para lanzar el dado, voy a tener 6 opciones, ¿cierto? Que son las 6 caras del dado. Entonces, ¿cómo se divide acá este diagrama de árbol? El diagrama de árbol, ¿cierto? Nos va a decir que si yo tengo cara en el lanzamiento de la moneda, luego cuando yo lance el dado, voy a obtener también una combinación cada 1, cada 2, cada 3, o con 4, o con 5, como sea. Pero si por otro lado yo lanzo la moneda y obtengo 0, voy a obtener o sería 1, sería 2, sería 3, sería 4, sería 5, o sería 6. ¿Bien? Entonces voy a tener en este momento 12 posibles soluciones. ¿Ya? O sea, tengo 12 caminos que yo puedo seguir al momento de realizar el experimento. No voy a tener otro. Ya, la utilidad de diagrama de árbol es que muestre todas las posibilidades y yo voy a
Bueno, ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara en la moneda o un 6 en los puntos en el dado? ¿Ya? Ahora, probabilidad, bueno, eventos. El A va a ser obtener cara, ¿cierto? Que es la primera parte de la pregunta. Y el B va a ser obtener 6 puntos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? En este caso van a mostrar dos procedimientos, ¿ya? El procedimiento matemático, ¿ya? Y el procedimiento visual, utilizando el diagrama de árbol, ¿ya? Ahora, para el procedimiento matemático se va a ocupar la regla de la suma. En este caso, la probabilidad de que salga cara, la probabilidad de que salga 6 y la probabilidad de la intersección, ¿ya? Ahora, ¿por qué la probabilidad de la intersección? Y se lo voy a explicar al tiro. La probabilidad de que salga cara la tenemos, ¿cierto? Un sexto, o sea, perdón, un medio. La probabilidad de que salga 6 es un sexto, ¿cierto? Pero hay una probabilidad ahí que se está repitiendo, ¿cierto? Que es la del 6. Porque si se fijan, el 6 está saliendo con la cara y además está saliendo con el sello. ¿Ya? Entonces ahí nosotros matemáticamente tenemos que restar lo que se está repitiendo. ¿Bien? Y eso se vería así. Tendría la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de esta intersección. Bien, ahora, ¿cómo voy a calcular la intersección, cierto, de A y B? ¿Ya? Y en este caso, bueno, y aquí en este procedimiento nos estamos como adelantando a los contenidos de la otra semana, ¿ya? Porque nosotros no hemos visto la regla de la multiplicación todavía, ¿ya? Pero adelantándonos, les digo que cuando ustedes tienen la probabilidad de una intersección, tenemos que multiplicar las probabilidades. En vez de sumarlas con la suma, con la unión, con la intersección se multiplican. ¿Ya? Entonces, en vez de decir un medio más un sexto, cuando tengo intersección, yo las multiplico y digo un medio más por un sexto. ¿Ya? Y nos estaría dando en la primera parte 4 sextos. ¿Ya? ¿Por qué 4 sextos? Porque este es un medio, yo lo puedo multiplicar por 3 para que me dé 6. Esto me da 3 sextos. Y 3 sextos más un sexto, 4 sextos. ¿Ya? Y después multiplico 1 por 1, 2 por 6 son 12, y después ahora tengo que multiplicar esto por 2, ¿cierto? Para que me dé 8, 12, y después digo 8 menos 1, 7 partido en 12, que sería la probabilidad. ¿Ya? Esto es matemáticamente hablando, ya aplicando la propiedad. Ahora, existe el otro procedimiento que es mirando las opciones que tengo arriba. ¿Ya? Ahora, ¿qué dicen estas opciones? Si yo cuento los casos favorables, ¿ya? Fíjense bien, yo tengo que obtener una cara o un 6, ¿ya? ¿Cuántos caminos tienen cara o tienen 6? Fíjense bien, voy a subir un poquito arriba para mostrarles. ¿Cuántos caminos tienen cara? Tengo un camino porque tienen cara y uno, ¿cierto? Voy a tener dos caminos, tres caminos, 4, 5 y 6, ¿cierto? Acá tengo 6 caminos favorables. El sello 1 no me sirve, el sello 2 tampoco, porque no tiene ni cara ni sello. El sello 3 tampoco, el sello 4 no, el sello 5 no, y el sello 6 sí, porque tiene un sello. ¿Cierto? Y la probabilidad que yo estoy queriendo calcular es que sea cara o que sea 6. Entonces tengo 6, 7 opciones favorables de que mi evento resulte, ¿cierto? Mi experimento sea aceptable. Entonces, la probabilidad va a ser 7 de un total de 12, ¿cierto? Porque tengo 12 caminos posibles. Ahora, sé que visualmente es más fácil calcularlo, ¿ya? Y que tal vez el procedimiento 1 para ustedes se les hizo tal vez un poco más enredado, ¿ya? Y tal vez a algunos les pasó mucho más difícil estar sumando fracciones y llegar hasta el 7 partido 12, ¿cierto? Que estar mirando todas las opciones e ir sumando, ¿cierto? Y ir contando. Ya, porque así se ve mucho más fácil el procedimiento 2. Ya, no sé, ¿cuál prefieren ustedes? ¿El procedimiento 1 o el 2? ¿El 2 es más fácil para ir mirando el dibujo? ¿O a alguno le gustó más el 1?
¿El 2? ¿Sí? Ya. Ok. Ok, entonces, para ir como ya concluyendo esto, dice, cuando el experimento aleatorio se puede representar mediante un diagrama de árbol, cada resultado representado por las ramas distintas es un evento disjunto de los demás. Por lo tanto, la probabilidad de la unión de eventos de cada rama es la suma de las probabilidades de cada una. O sea, ¿qué nos está diciendo acá? Que como cada ramita era independiente de la otra, esto iba a ser como 1 de 12 más 1 de 12 más 1 de 12 más 1 de 12 más 1 de 12 y más 1 de 12. Por eso al sumar nos dio 5 de 12. ¿Ya? Porque cada ramita iba a algo distinto a la otra. ¿Ya? No tienen elementos en común. ¿Bien? ¿Ah? ¿De Classroom? Lo vamos a revisar después de recreo. Bien. A ver, acá, ejemplo 5, ya que vamos a alcanzar a verlo antes del recreo. Dice, de un grupo de personas, fíjense bien, el 70% utiliza celular, el 20% utiliza tablet y el 12% utiliza ambos elementos. ¿Ya? Si se elige una de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que emplee al menos uno de estos dispositivos? O sea, puede usar celular o puede usar tablet. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad? Bueno, acá en este caso va a ser bastante sencillo porque a nosotros ya nos dice cuál es la probabilidad de A. La probabilidad de A utiliza un celular, 70%. O sea, la decimal sería 0,7. ¿Sí? Eso recuerden que nosotros podemos dividir por 100 para poder calcular el valor decimal. Entonces, utiliza celular, 0,7. Utiliza tablet, 0,2. Entonces puedo sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B, que en este caso sería 0,7 más 0,2, que sería 0,9. Pero a esto le debemos restar la intersección. ¿Y cuál es la intersección? Que usa el celular y además utiliza el tablet. Y eso es 12. Entonces le tengo que restar 0,12 al 0,9 y me va a dar 0,73. Entonces, la información para calcular esta unión estaba totalmente mal. Simplemente tenía que decir 70 más 20 menos 12 y me lo dan 78. ¿Lo hubiera hecho como porcentaje? Sí, también sí. ¿Ya? ¿Lo hace con decimales? También sí. ¿Lo pasa a la fracción? También sí. ¿Y de todas las formas? Sí, porque es equivalente tener 0,78, tener 78 calculaciones o tener 78%. ¿Ya? Y de hecho, la respuesta está dada incluso en porcentaje. Entonces, esa es una forma de poder también realizar el ejercicio y prácticamente está todo dado. ¿Ya? Es llegar y calcular. ¿Bien? Bueno, este ejemplo de acá es importante, lo vamos a ver después del recreo, ¿ya? Y vamos a